Hola, mi nombre es Olga Herrera. Segunda parte del audiolibro Despierten, para ser feliz hay que ser valientes, de la escritora Laura de González. Cursando la secundaria tenía una compañera de clases, Ela. Aunque no entendía exactamente mis enigmáticas vivencias, escuchaba sin criticar ni juzgar mi especial particularidad. Su mamá también lo hacía, pues le parecía interesante oírme. Poco a poco se ganó mi confianza y le fui contando muchas de las cosas que lograba experimentar en el mundo invisible. Le impresionaba que yo supiese lo que saldría en los exámenes. Quizás es la razón por la que fui muy buena estudiante. Cuando salían mal, mis compañeras no obtenían buenas calificaciones o por lo menos pasaba la prueba espinosa, siempre destacaba en las materias más difíciles. Cuando me preguntaban cómo lo hacía, yo les respondía que simplemente lo sabía. Para mí, esto era un juego. Escuchaba las respuestas dadas por mis guías y resolvía de esa manera. Llegó el día. Me explicaron que la evidencia no era un simple juego. Era para comprender que existían otros planos. Fue tan difícil que me llenó de dolor y tristeza. Me costaba comprender los dones. Deseaba conversar con alguien sobre esto. Entonces tuve que tomar la decisión de escaparme de la escuela secundaria con mi amiga para contarle a su mamá. Necesitaba orientación de su parte. Ella era nuestra profesora de castellano. Vivíamos cerca y muchas veces me llevaba hasta mi casa, pero ese día en especial le pedí que me recibiera en la suya para contarle la razón de mi intranquilidad. Al llegar a su casa, pasamos directamente a su habitación, donde le gustaba pasar mucho tiempo realizando sus manualidades. Quería contarle rápido lo que me estaba ahogando. Le expliqué que lo había visto tan claro y tan preciso como estar ahí con ella en ese momento. Lo que le iba a contar no era una mentira. Accedió dejando de un lado las manualidades, cosa que ella siempre hacía mientras hablaba, y me preguntó: ¿qué es lo que tanto te inquieta? Comencé a contarle los detalles tal cual los había experimentado, diciéndole que hacía 2 noches había entrado en ese túnel que me permitía ver el futuro. Había flotado y desde algún lugar externo podía verme a mí misma entrando a mi casa. Subía las escaleras, dejaba algunas cosas que no identifiqué en el momento en mi habitación. Vi cómo bajaba nuevamente jugueteando por las escaleras. Miré el reloj que estaba colgando en la pared. Marcaba las 9:15 p.m. Me pareció tarde para estar caminando por la casa. Siempre a las 8 de la noche a más tardar teníamos que estar acostados. Me dirigí flotando hacia la cocina y observé a la señora que realizaba las labores domésticas. Estaba limpiando. El conductor entró en ese momento para tomar su cena. Acababa de llegar, lo que me indicaba que papá también había llegado. Salí corriendo a la sala para verlo. Él acostumbraba a entrar por la puerta principal. Volteo la mirada y lo veo bajando las escaleras. Vestía el pantalón beige oscuro y una franela blanca. Sus zapatos negros brillantes de tanto pulirlos. En ese momento sonó el timbre anunciando que alguna persona estaba parada en la puerta. Mi padre se dirigió a abrirla.
cosa que no acostumbraba a hacer. Yo observaba cuidadosamente los detalles. No quería dejar de ver lo que sucedía, porque eran señales que me daban para que reconociera cuando los eventos fueran a suceder. Los quise observar con atención para guardarlos muy bien en mi mente. Todo lo podía ver como una película. Mi padre abrió la puerta y noté que afuera de la casa estaban 2 personas y otros hombres uniformados, como cuidando el lugar. Uno de los hombres le dijo a mi papá: «Usted está detenido». Observé cuando le colocaron las esposas y se lo llevaron. Lloré muchísimo. Eso me impactó de tal manera que no dejaba de revivir las escenas cada vez que cerraba los ojos. Cuando le estaba contando a la profesora, no pude contener mis lágrimas. Ellas brotaron nuevamente. Creo que tras el asombro de lo que acababa de escuchar, a ella no le quedó más que decirme que le debía contar a mi mamá. «Ella no lo creerá jamás», respondí. «Esto lo calificaría como una nueva mentira». «Quédate tranquila. Vamos a llevarte a tu casa y hablaremos esto con tu mamá», afirmó ella al escuchar mi respuesta. Accedí, aunque sabía lo que me esperaba. Sabía muy bien cuál sería su reacción. Al llegar a casa, mi mamá lo primero que le interesó saber fue por qué había llegado tarde. La profesora, al estar al corriente de cómo eran las cosas, tomó la iniciativa y respondió que se había accidentado su carro. Prácticamente asumía la responsabilidad de mi retraso. Yo sabía que mi madre no había validado esa historia. Lo demostró con sus expresiones corporales. Reconocí de inmediato su molestia. Me miró ordenándome que tomara un baño y fuera a mi habitación, pero sus ojos me dijeron todo lo que vendría una vez que la profesora se retirara. No sé qué conversaron porque no me permitieron estar presente. Lo que sí sabía era la respuesta de mi mamá. La conocía muy bien. Apenas se marchó, la profesora me prohibió hablar de ese tema. Nunca más debía comentarlo a ninguna persona. Así puntualizó muy bien su decisión. Al día siguiente tenía que ir a clases. Esto me brindaría una nueva oportunidad para continuar en la búsqueda de auxilio, pues era la única salida que tenía para hacer algo. Sabía que era un aviso. No tenía dudas de que este sueño era una manera de comunicarse conmigo. Decidí al día siguiente, junto a Zaira, mi compañera de estudios, ir a ver a la sacerdotisa, quien era representante de una deidad femenina mística. Ella tenía dones espirituales y vivía cerca de la casa. Bajo mi inocencia solo se lo comuniqué a mi hermana, pero jamás pensé que saldría todo mal. Llegamos a casa de la vidente, sabíamos de su existencia por la amistad que teníamos con sus hijas. Al llegar, nos recibió su hija mayor. Ella era amiga de mi hermana. Le dije que necesitaba hablar con su mamá, pues era algo urgente. Ella nos comunicó que estaba ocupada, pero al terminar se lo informaría. La verdad no sé qué pasó. No sé si ellos llamaron a mi casa para avisar que estábamos ahí o se supo de otra manera. En la larga espera que disfrutábamos para ser atendidas, mi amiga y yo sosteníamos una conversación de diversos temas. De repente se abrió bruscamente la puerta de la sala y, sorpresa, era mi madre junto a mi hermana y el conductor. Yo gozaba de su gran aprecio y en ese momento lo demostró haciendo lo imposible para que no me regañaran por estar en un lugar sin permiso. Mi mamá solo vio a Zahira advirtiéndole que se fuera a su casa y lanzó sobre mí una mirada penetrante, la cual delató todo. Para ella había hecho algo incorrecto. Si hubiese podido salir corriendo de ese lugar, no habría dudado en hacerlo. Pero me tomó por el brazo y me indicó que me montara en el carro. Antes de que saliéramos, la vidente, así le conocían también, ya había subido. Ella había sido espectadora de los hechos, aunque no sabía nada, porque no pudimos conversar sobre el tema.
Intentó reflexionar con mi mamá para que me escuchara, pues si me había arriesgado a salir sin su permiso era algo bien revelador para mí, pero ella le respondió cortantemente: sé lo que voy a hacer, también cómo se va a terminar este invento de Laura. Desde que entramos al vehículo hasta que llegamos a la casa me dio indicaciones de lo que debía hacer. Ya estaba resignada a que las cosas marcharían peor. No existía ninguna persona que me creyera. Todos me decían que solo era un sueño. Recuerdo que me senté a llorar en la cama. Tenía sentimientos confusos entre la rabia y el dolor. Luego escuché una voz que me dijo: hija mía, no llores más. Hiciste lo que estuvo a tu alcance. Todo lo que has llorado tú, lo llorará tu madre después. Duerme y descansa. Vienen días muy duros. Tu hermana iniciará los eventos que producirán dolor y tristeza en este hogar. Me quedé profundamente dormida. Volé sin destino, lo que complació a mi ser. Así estuve varios días, quizás semanas, sumergida en una gran tristeza que me anunciaba que algo sucedería. Aproximadamente a las 3 semanas de los eventos nos visitó Mamá Negra. Ella es un ser especial, sobre todo conmigo. Es comadre de mi mamá. Era una de las amigas más cercanas a ella. Al verla sentí su preocupación. Le saludé con un beso y un abrazo muy largo y expresivo. Quería sentir su amor, pero me hizo percibir que algo no estaba bien. Ella quería entrar rápido y hacer lo que debía, razón por la que me evadió un poco y preguntó dónde estaba mi mamá. Le señalé que estaba en dirección al cuarto de mi hermana. Se dirigió de inmediato al lugar. Mientras ella se dirigía a la habitación, sentí nuevamente que algo no estaba bien. Fui a mi habitación a esperar. Pocos minutos habían pasado cuando me llamaron permitiendo el ingreso a la tan visitada habitación. Mi hermana ya no estaba allí. Estaba mi mamá y Mamá Negra. Ambas me veían como si fuera culpable de algún hecho que, por supuesto, yo desconocía por completo. Mi madre fue directa y mirándome fijamente a los ojos, me preguntó afirmativamente: ¿sabías que tu hermana está embarazada, verdad? Eso no puede ser. Para salir embarazada debe estar casada, respondí inmediatamente desde mi inocencia. No seas mentirosa, respondió mamá. Me miró a los ojos y repitió: dime la verdad, tú lo sabías. No sé nada, respondí en ese momento. Pensé, ¿y ahora de qué me señalarán? Siempre era la responsable de lo que pasaba. La otra parte era responsabilidad de mi hermano. Los demás nunca tenían cabida en enredos, a su parecer. En ese momento intervino Mamá Negra para abogar por mí como lo había hecho en muchas oportunidades. Déjala, ella no sabe nada, dijo a mi madre, quien comenzó a llorar y me dijo que me fuera. Salí de la habitación y recordé las palabras que me había dicho Dios unos días antes: tu hermana iniciará los eventos. Tocaron el timbre, bajé corriendo para abrir la puerta y allí estaba parado el novio de mi hermana. Lo he querido siempre porque él también era especial conmigo. Me pidieron que viniera, dijo. Sí, fue mi mamá. Ella está bastante molesta. Dice que mi hermana está embarazada. No me parece bien porque ustedes no se han casado. En esa época las personas veían un poco mal que se embarazaran las muchachas antes de casarse. Él me miró asustado y me interrumpió con sus respuestas. Bueno, ya reventó la cosa. Mostrando su temor, afirmó: es verdad, ella está embarazada. No puedo repetir con palabras lo que sentí en ese momento, pero fue como si el mundo se me cayera encima. Comprendí todos los mensajes recibidos, lo que también había visto como una película, y me dije: Dios, ya empezó todo. ¿Cómo me anunciaron? Él subió al cuarto de mi hermana. No supe qué pasó exactamente, pero no era difícil descubrirlo. Lo que no se podía pronosticar era lo que vendría después. Gracias al padre, Mamá Negra estuvo ese día armonizando la situación. Ella sabía cómo calmar a mi mamá, hasta que llegó la noche y debió partir a su casa.
En ese momento sentí soledad, tristeza y miedo. Algo más estaba por llegar. Todos se retiraron a sus cuartos, menos yo. Me quedé en la sala escondida detrás del sofá. Ese lugar me gustaba mucho, porque allí pasaba el tiempo cuando me sentía mal. Después de un buen rato, decido ir a la cocina a tomar un vaso de leche, mi bebida preferida. Al entrar, me encuentro al conductor de mi mamá cenando. Inmediatamente recordé lo que había visto en mi sueño. Salí corriendo a la sala porque sabía que mi papá ya estaba en la casa. Al llegar al pie de la escalera, volteo y lo veo bajar exactamente igual como en el sueño que había tenido y por el que había sido injustamente castigada. Empecé a buscar las señales, miré el reloj y marcaba la misma hora que vi en mi sueño, 9:15 p.m. No puede ser tanta coincidencia, pensé. Al voltear vi a mi papá bajar las escaleras con el pantalón beige oscuro, la franela blanca de mangas cortas y zapatos negros muy brillantes. No era usual en él estar sin su camisa. Quería morirme. Cuando él se percató que aún estaba despierta, pensé que me reprendería. Era tarde y teníamos una hora de ir a la cama. Pero ocurrió lo contrario. Me saludó con cariño. Sonó el timbre y no dudé que era el momento. Cuando abrió la puerta pude ver a los hombres uniformados que hablaron con mi papá, algo que no logré escuchar. Lo demás sucedería indudablemente. Mi papá me indicó que fuera a mi habitación. En el momento que subía las escaleras, bajaba mi madre muy asustada. No sabía qué estaba sucediendo. Los días que vinieron después de esa situación fueron maravillosos para el despertar. Vi a mi madre llorar tanto que recordé el mensaje recibido. Lo que tú estás llorando ahora, lo va a llorar ella después. Fue tan cierto todo lo que me habían advertido, Dios, que no desmayé en ningún momento mientras ocurrían los eventos. Ya había sufrido por la experiencia y nadie había comprendido mi desconsuelo. A mi padre se lo llevaron detenido. Como consecuencia de esto sucedió lo que siempre sucede en estas situaciones. Se alejaron los amigos, la familia y todo cambió. Sin embargo, Mamá Negra nos acompañó incondicionalmente en todos los procesos, inclusive en los míos. Ella ha estado presente. La vidente ya se había enterado de todo. Fue la única persona que le ofreció a mi mamá su casa y su apoyo, mostrando siempre su espiritualidad y compasión innata. Estaré eternamente agradecida por su obra, para que sepan que todo es perfecto y maravilloso. Terminamos viviendo por un tiempo en esa casa mágica en la que aprendí muchas cosas con la vidente a pesar de las limitaciones que me asignaba mi madre. En mi juventud, todos estos temas despertaban inmenso interés en mí. Estaba ávida de ese conocimiento. Estoy segura de que mi madre sufrió mucho y también sé que no despertó por lo que experimentó. Guardó todo ese sufrimiento como un gran sello para justificarse ante su silencio. Esto le perturbó por años. Me prohibió hablar sobre la experiencia y no me daba permiso para aprender nada con la vidente, aunque sabía que me encantaba hacerlo. Ella no podía controlarlo todo. Cuando salía temprano para atender las cosas de mi padre, aprovechaba y bajaba al altar a aprender lo que pudiera. También había una habitación en el segundo piso de la casa, que desde la ventana se podía escuchar y ver todas las prácticas. Ese era mi espacio preferido para las enseñanzas. Mi hermana se casó. Ella y su esposo se quedaron viviendo con nosotros. Al poco tiempo nació mi sobrina. La alegría de un bebé cambió mucho las cosas, aunque mi madre seguía igual triste por lo que experimentaba, afrontando la vida con su esposo preso, 5 hijos y una nieta. Lamentablemente no pudo descubrir la belleza que se ocultaba detrás de esa maravillosa enseñanza. Los años pasaron.
Culminé mis estudios de secundaria durante el turno de la noche. Era la única que trabajaba para mantener a la familia. Mis hermanos estaban internos y debía apoyarlos hasta que terminaran sus estudios. Mi hermano menor estaba en el colegio sin entender nada porque era muy pequeñito, hasta que llegó el momento de levantar vuelo para comenzar a experimentar mi propia vida. Mamá recibía para ese momento el sueldo de mi papá y yo deseaba continuar mis estudios en la universidad. No tenía idea de lo que me forjaba el destino, menos aún que debía ser valiente para alcanzar mis metas. Así que para alejarme de tantas situaciones difíciles, me mudé a otra ciudad, donde comenzaría mis estudios de medicina. Realmente esa era la manera de escabullir los controles absurdos que pesaban sobre mí. Quizás mi alma deseaba libertad para encontrar un nuevo camino. Les había apoyado por 1 año y medio, siendo soporte de hogar, pero ahora debía seguir mi camino. Viví por un corto tiempo en la ciudad de Maracaibo, cuando inesperadamente recibí la llamada de mi madre detallando que mi novio la había llamado desde Londres. Él vivía allá por motivos académicos. Tenía todo listo para casarnos. Al escuchar esto me puse fría. No era lo que deseaba en ese momento. No lo había planificado de esa manera. Yo quería estudiar, pero sin duda alguna el impacto que sentí, la mezcla de miedo y respeto condicionado, no me permitió decir absolutamente nada. No pude expresar lo que verdaderamente quería hacer con mi vida. Cumplí instrucciones por miedo, sin anhelarlo. Tuve que regresar a la capital. El viaje en avión con destino a la ciudad estuvo complicado. Se presentó una situación emergente que obligó al capitán de la aeronave a regresar para aterrizar nuevamente en la misma ciudad donde habíamos despegado, con la advertencia que presentaba fallas técnicas. No podíamos despegar, sino hasta el día siguiente. El universo me daba la señal que no pude canalizar en ese momento. Me estaban dando una oportunidad de quedarme en esa ciudad y no ir a ningún lado. El miedo me inhabilitó de tal manera que no me permití sentir lo que deseaba hacer. Después del susto, igualmente viajé al día siguiente. Llegué a casa de mi madre para contraer matrimonio por medio de un poder legal con el hermano del novio, porque él no se encontraba en la ciudad. Fue una celebración extraña, una boda sin el novio, y representado por su hermano. 2 semanas después me fui a vivir a Portsmouth, Inglaterra. Este viaje lo analizo hoy en día y me maravillo de las experiencias que me brindó el universo. Indudablemente estaba dormida y no presté atención a las señales. Solo recibía lo que mi mente traía y ésta brincaba de un pensamiento a otro, caminaba sin saber el destino que estaban tomando las cosas. Inicié el viaje rumbo Londres. Salimos de Maiquetía en la noche. Al tener un lapso de más o menos 5 horas volando, la naturaleza mostraba sus cualidades. Una tormenta se avecinó, obligando al capitán a cambiar la dirección. Nos informó que recibía instrucciones de cambiar la ruta de vuelo hacia Lisboa. Aterrizaríamos en el aeropuerto de esa ciudad para evitar la tormenta. Una vez en tierra firme, no nos permitieron bajar de inmediato, porque había huelga en el aeropuerto. Solo serían atendidas las emergencias. Por lo tanto, estuvimos alrededor de 2 horas esperando que el capitán negociara nuestro descenso a las instalaciones para tener acceso y satisfacer necesidades básicas como comida e ir a los sanitarios. En ese aeropuerto estuvimos hasta el día siguiente. No conocíamos la hora de despegue. Dependíamos de la mejoría del tiempo y el fin de la huelga. Llegó el momento de continuar la ruta inicial
con unas cuantas horas de retardo. Todo se había planificado para llegar a Londres el día jueves en la tarde y celebrar la boda religiosa el sábado. En vista del retardo inesperado, hubo que cambiar todo y esperar 2 semanas más. El futuro esposo había viajado a otro lugar y regresaba en una semana. Esto me permitió esperar la llegada a Portsmouth de la hermana de una amiga. Ella vivía en otra ciudad de Londres, donde estudiaba inglés. Así me acompañaría por unos días y no estaría tan sola en el momento del matrimonio eclesiástico. Evidentemente, nuestro proceso de estar dormidos no nos permite comprender las señales del universo. Andamos por el mundo sin percibir hasta que despertamos. Las señales no las había recibido y la mente tampoco se apaciguaba para poder observar lo que debía. Así que entre una cosa y la otra estaba en el mundo de los dormidos. Ya había pasado todo. Finalmente me había casado. Mi amiga se había regresado a su lugar de residencia. Estaba sola porque el afanado esposo tenía que hacer unos cursos fuera de la ciudad. Tuve en ese momento la oportunidad para entender que ahora yo debía hacer algo. No sabía qué. No obtenía respuesta a mis preguntas. Pensaba, ¿y ahora qué? Esto me descontroló mucho. Todas las noches estaba pensando y sintiendo cosas. Durante el día dormía casi todo el tiempo. Esta situación me llevó a experimentar contacto con las personas de otro plano. Primero comencé a verlos. Luego pude conversar con ellos durante la noche, formando parte de mi vida diaria. Quizás me atrevería a decir que tenía 2 vidas. Una en este plano dimensional donde estaba muy dormida y otra en la noche en otra dimensión donde estaba despierta consciente, compartiendo con las personas que estaban en otros planos. Esta realidad me permitió poco a poco profundizar en mi comunicación en este nivel. Ellos deseaban por diversas razones comunicarse conmigo y yo también necesitaba comunicarme con ellos, así que podía verlos y escucharlos perfectamente. En muchas oportunidades conversábamos sobre varios temas. Me fueron instruyendo para aceptar esa experiencia y poder hurgar en ella. Igualmente tuve regresiones inconscientes, despertando así una curiosidad por encontrarme. Comencé a preguntarme cómo habrían sido mis otras vidas, si realmente existía otra vida después de finalizar esta, si era cierto lo que decían mis nuevos amigos transparentes que yo había vivido en Inglaterra en otras vidas. Esto me llamaba la atención y me preguntaba constantemente quién había sido yo en esas vidas, dónde podían estar mis familiares, en cuál cementerio me habían sepultado, cómo habrían sido mis muertes. Así que comencé a llenarme de tantas preguntas y no recibía respuestas. Me motivé a investigar sobre las experiencias de otros mundos. Me organicé y comencé visitando casi todos los cementerios del poblado donde vivía y sus cercanías. Seguía mi intuición a diario y podía hablar con los familiares de otras vidas. Por esta actitud me decían que estaba agonizando de locura, pues nadie me creía. La mayor parte del tiempo estaba sola. Podía indagar el mundo que estaban mostrándome, el cual me tenía maravillada. Un día, como muchos otros, seguí mi percepción alentada por los seres que me hablaban. Guiada por mi intuición, di un paseo que me permitía sentir y ver, asimilando la experiencia para envolverme en ella. Pude llegar a una calle que me era familiar. Conocía el lugar donde estaba a pesar de ser la primera vez que lo visitaba. Caminé por la vía y sin saber cómo lo hice, encontré un pequeño lago. Estaba segura que lo conocía. Continué caminando hasta llegar a otro parque. Tenía certeza de lo que hacía. Esto me permitía descubrir cada vez más. Reconocí el lugar y llegaron recuerdos a mi mente que había vivido en ese lugar.
Caminé por la calle dejándome llevar por lo que sentía, alertada por las señales que recibía. Encontré una calle que tenía una subida ligera. Esta me llevó a una más angosta en donde no podían transitar carros. Era de piedras perfectamente pulidas por el roce de los zapatos. Me detuve frente a una casa pequeña de 2 niveles. Mi corazón latió fuertemente. Manifesté sentimientos que me indicaban que estaba parada delante de una casa muy familiar. Mis impulsos me pedían que entrara, pero no podía hacerlo, porque darían fuertes razones para que me juzgaran por estar desequilibrada, así que no me quedó más que sentarme en la acera del frente mirando la casa. Lloré muchísimo. Una patrulla policial se paró justo delante de mí. No sé si la llamaron los vecinos del lugar o fue por rutina. Lo primero que me dijo el policía fue: «Usted no puede sentarse en la acera, está prohibido». Al darse cuenta que estaba llorando desconsoladamente, preguntó si me sentía mal o si había sucedido algo. En mi escaso inglés respondí que estaba confundida. Había caminado sin darme cuenta dónde vivía. Me había extraviado y no sabía cómo llegar nuevamente de regreso. Les mostré una libretica donde tenía anotada la dirección del apartamento y amablemente me llevaron a casa, advirtiéndome no salir sin tomar mis previsiones. Cuando entré al apartamento, mi pensamiento brincaba de una pregunta a otra. Estaba tan desconcertada que lloré hasta dormirme. Este viaje a Inglaterra me hizo descubrir un mundo fascinante. Nadie lo veía ni lo oía, solo yo y los seres que me acompañaban. Ellos me hablaban desde que tenía uso de razón. Las amistades que conocí no tenían esa particularidad de percibir lo mismo como para creerme. Pasaban películas por mi mente, de escenas vividas en ese país, pero en otra época. Eran escenas vividas que producían sentimientos encontrados. Esto me alentó a continuar con la búsqueda hasta llegar al punto de iniciar una pesquisa de mis vidas pasadas, porque estaba segura que había vivido ahí, pero en otro momento de la historia, en algún lugar de esa misma ciudad donde me encontraba. Las películas mentales y los sueños me movían a diario. Descubrí escenas de mi vida, de aquellas reencarnaciones, tanto que llegué a pensar que estaba volviéndome loca. Un día llegó una invitación para tomar té en casa de la vecina. Ella era la dueña del antiguo castillo que habían remodelado y convertido en apartamentos. En uno de ellos vivíamos. Al entrar al salón principal de la casa, quedé maravillada. Estaba parada delante de una obra de arte inmensa. Era un retrato pintado al óleo de una de las personas que me visitaban del más allá. Increíble. Era la misma persona que yo veía, con quien hablaba a diario. No pude disimular hasta que le pregunté a la dueña: «¿Quién es él?» «Es el primer dueño. Él mandó a construir este castillo. Vivió muchos años aquí hasta que falleció», respondió. Me contaban sus historias que pasaron de generación en generación. Decían que tenía un carácter difícil, pero era un hombre de grandes sueños, como verás, los cumplió. Terminó la narración riéndose y luego agregó: «Eso nos contaba mi padre». Un frío extraño recorrió mi cuerpo de pies a cabeza. Estaba fascinada con la historia. Era verdad. Él sí existió. Para poder entender lo que estaba viviendo, tomé el té rápidamente, me despedí y subí corriendo al apartamento y comencé a llamarle. Al verlo sentado frente a mí en el reposo de la ventana, comencé a realizarle una serie de preguntas. Necesitaba las respuestas y él solamente mostró una pequeña sonrisa. Calmadamente fue respondiendo lo que a mi mente tenía entre una y otra interrogación, hasta que me quedé dormida. Mi compañero de otra época, así le llamé, se había comprometido a caminar conmigo para visitar varios lugares que estaban cerca de donde vivía. Me dijo que sería interesante. Él me había invitado en reiteradas oportunidades,
pero el miedo a ser juzgada como demente me aplacaba. Después de saber quién era, me daba cierta tranquilidad, porque confirmé que realmente existió en una vida pasada. Esto me permitió tener confianza y acompañarlo a ese paseo. Me indicó que podía tener recuerdos al ver los lugares, pero él no podía decirme nada. Animada por esta inquietud, caminé junto a él hasta llegar a un sitio que me colmó de sensaciones inexplicables. Todo mi cuerpo se erizó. Inmediatamente aseveré que yo conocía ese lugar. Llegaban destellos a mi mente que me traía un sinfín de recuerdos. Estaba segura que si caminaba por detrás de esa calle, encontraría un parque que tenía un lago con muchas flores. Emocionada, caminé hacia la parte trasera de la calle. Para mi sorpresa, encontré lo que ya sabía. No sé cómo podía recordar. Observé un banco de madera en el que sabía que me había sentado en muchas oportunidades. Los pájaros libremente visitaban el parque como móviles naturales que adornaban el jardín. Sentada en la banqueta, disfrutaba del lugar como si en muchas ocasiones ya lo hubiese hecho. Llegaron recuerdos y sensaciones hasta que me sentí muy triste. Lloré, sentía nostalgia por lo vivido en ese lugar, en otros tiempos, en otra vida. Sentí que había tenido una vida sentimental difícil. Sentí soledad y tristeza. Cada emoción me llevó a reconocer que esa ciudad en algún momento fue mi hogar. Luego de experimentar, quise regresar al apartamento. Descubrí que estaba sola. Mi amigo había desaparecido. ¿Quién me señalaría el regreso? Nuevamente estaba perdida. Era la segunda vez que ocurría lo mismo. Tuve que pedir ayuda a un policía que amablemente me guió. Caminé según sus indicaciones hasta llegar al apartamento. Me acompañaba una tristeza que no era mía. Estaba muy triste y pensativa. No lograba descubrir el porqué. Entré en mi cuarto y lloré desconsoladamente hasta quedarme dormida otra vez. Lo que había experimentado me motivó a realizar nuevas búsquedas para percibir sensaciones de otras vidas y encontrarme de nuevo. Visité tantos lugares como pude. En algunos espacios percibía más sutiles las sensaciones que en otros. Me dispuse a salir a diario en mi exploración. ¿Qué era lo que buscaba? No lo sabía, pero algo me decía que caminara, que no parara mi recorrido. A los pocos días recibimos una carta informándonos que debíamos mudarnos a Liverpool, la tierra de los Beatles. Sin deseo de hacerlo, tuvimos que emprender el cambio a esa ciudad. Tuve miedo de no seguir viendo a mis amigos, los únicos que me comprendían sin juzgar. Las experiencias no terminaron como temí en algún momento. Las llevé conmigo al mudarme a Liverpool. La soledad, la tristeza y los pensamientos que jugueteaban en mi mente me abrumaron, ocasionando caos en mi vida. Les permití que reaccionaran haciendo impacto en mi cuerpo físico. Este a gritos me hablaba y yo lamentablemente no le escuchaba. Como consecuencia inevitable, somaticé todos los pensamientos, emociones, sentimientos y enfermedad. Como desenlace final, tuve una intervención quirúrgica. Gracias a Dios, todo salió bien. Aunque me sentía muy sola, tuve siempre personas que me apoyaron. En principio, como no hablaba bien el idioma inglés, el hospital consiguió dentro de su personal una enfermera que hablaba español. Ella era muy profesional. Me acompañaba en los momentos que el médico realizaba la revista en las mañanas. Luego me visitaba al terminar su turno, demostrándome su bondad y animándome a continuar con fortaleza para recuperarme, porque lloraba demasiado. Me operaron en el centro Women's Hospital. Estuve hospitalizada por un periodo de 20 días. Me visitó diariamente un médico con fisonomía hindú. Tenía su cabello negro, peinado con un pequeño afro. Sus ojos eran muy brillantes, su piel canela resaltaba a través de su larga bata blanca. La visita la realizaba cerca de las 5 de la mañana y me despertaba al abrir la puerta. Se paraba en la entrada de la habitación, me veía, sonreía y comentaba solamente que todo estaba bien.
Sonreía nuevamente y se retiraba. Su presencia me transmitía mucha paz. Sin embargo, no me daba tiempo de preguntarle quién era. Al llegar la visita diaria del médico tratante, le preguntaba si podía decirme quién era ese médico que me visitaba tan temprano. Para mi sorpresa, la respuesta no fue la esperada. Ningún otro médico había pasado a verme. Siempre pedía explicación de la visita del médico hindú, pero no me prestaban mucha atención. Decían, no hay médico hindú. La enfermera me recomendaba que descansara. Lo cierto es que estas visitas diarias fueron hasta el último día que estuve en ese hospital. A partir de ese instante, apenas con 19 años de edad, comencé a sentir una especial simpatía por las personas de origen hindú. En Inglaterra hay muchos, pero nunca me encontré nuevamente con ese médico especial que producía paz interior con tan solo verle. Nunca más lo vi, ni siquiera cuando iba a las consultas de control después de la cirugía. Pude encontrarlo, quería saber quién era. Su rostro sonriendo jamás se borró de mi mente. Mi recuperación fue muy lenta, razón por la cual fui muchas veces al hospital. Me causaba inquietud saber por qué su bata era blanca, más larga de lo normal. Le pregunté varias veces a la enfermera que hablaba español. Me veía con preocupación por la terquedad de encontrar al médico hindú que nadie conocía. Ella insistía solo en mi descanso. No lo pude encontrar en ese momento. Jamás olvidé su rostro. El tiempo me tenía una prueba y esperaba su mejor momento para ofrecérmela. Y hasta aquí la segunda parte del audiolibro Despierta. Para ser feliz hay que ser valiente, de la escritora Laura de González. Muchas gracias por escuchar.